Hello everybody, hoy vamos a aprender todas las formas que se pueden utilizar con would. Quizás sepas o pienses que ya sabes utilizar would, W-O-U-L-D, pero te apuesto que aquí vas a encontrar una de las formas que no sabías cómo se utilizaba o que al menos te va a servir para mejorar tu gramática en inglés. Comencemos con qué es un would. Lo has escuchado, lo utilizas para hablar, pero quizás no sabes qué es would. Bueno, would es un verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Es un verbo auxiliar que nos sirve para dar significados o el significado en ciertas oraciones. Y usualmente después de este verbo modal, del verbo would, vamos a tener el verbo en infinitivo, es decir, el verbo no va a cambiar. ¿Ok? ¿Qué otros verbos modales conocemos? Conocemos el verbo can, el verbo should, el verbo will, etc. Son nuestros verbos modales. Ahora bien, ¿cómo pronuncio el verbo would? El verbo would se va a pronunciar con tres sonidos. El sonido W, el sonido U, que es poniendo la lengua hacia atrás, doblándola y sacando un sonido desde la garganta, y el sonido de la D, would, would, ¿ok? Would. ¿Qué pronunciaciones incorrectas existen? Existe la pronunciación would, que básicamente está mal pronunciado en inglés, y la pronunciación gold, que también está mal pronunciado en inglés. La forma correcta es would, would. Si lo digo, por ejemplo, con tú es would you o would you, ¿ok? Entonces, esa es la pronunciación correcta de would. ¿Cómo es la pronunciación negativa? Bueno, para hacerlo negativo no vamos a usar ningún auxiliar, simplemente le vamos a agregar not después de would. Y en este caso, puedo hacer una contracción y sonaría wouldn't, wouldn't, wouldn't. O simplemente would not. Ok, ahora vamos a ver los usos o por qué debo o en qué ocasiones voy a utilizar el verbo would, el verbo modal would. El que seguramente ya conoces es para hacer peticiones, que usualmente se utiliza con el verbo like, I would like. Por ejemplo, si estás en la heladería y quieres pedir un helado de fresa, I would like a strawberry ice cream. Me gustaría un helado de fresa. I would like to have a better life. Me gustaría tener una mejor vida. Entonces, lo puedes usar para una petición. I would like a strawberry ice cream, que es cuando estás pidiendo cosas en un restaurante o en un bar, etc. O también otra manera es utilizarlo en un deseo. Por ejemplo, I would like to have a better life. Seguramente estas dos formas ya las conocías y ya las utilizabas. Pero ¿en qué otras formas puedes utilizar el verbo would? Bueno, veamos las siguientes. Ya que ya vimos que es para pedir algo o expresar un deseo, es el condicional. Quizás ya lo hayas estudiado o es la primera vez que escuches sobre ello. Pero bueno, ¿qué es un condicional? Es para conocer expresiones futuras de las cuales no tengas la certeza que va a pasar. Si tuviera tiempo, estudiaría más inglés. ¿Ok? Esta es una condición futura que no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar, pero estudiaría más en inglés es el condicional. En este caso vamos a utilizar would. If I had time, que esta es una parte de los condicionales que podemos ver en otros videos. I would study more. If I had time, I would study more. Si tuviera el tiempo, estudiaría más. If I had time, I would study more. En este caso, el condicional es para expresar cosas que no sé si van a suceder en el futuro, seguidas con una expresión en el futuro. If I had time, I would study more. If I had more friends, I would be with them. Si tuviera amigos, estaría con ellos. Poco sad. La cuarta forma, quizás si no la conoces, es para hablar en pasado. ¿Y cómo así hablar en pasado? Bueno, cuando yo cuento una narrativa o una historia en pasado y quiero contar actividades que yo solía hacer en pasado, utilizamos mucho I used to o simplemente decía el verbo en pasado. Bueno, el verbo would me va a ayudar para decir narrativas y contar historias en pasado. Por ejemplo, when we were kids, we would go to cabins or we would go to the seashore. Esto lo que estoy diciendo es cuando yo era niño solíamos ir a tal lado, solíamos ir a las cabañas o solíamos ir al mar, ¿ok? Por ejemplo,
When I studied at university, I would hang out with friends. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo solía salir con mis amigos. Esta quizá no la hayas estudiado de esta forma, pero seguramente la has escuchado y no entendías por qué utilizaban would para pasado. En este caso es para contar narrativas de acciones que solías hacer hace mucho tiempo. ¿Puedes hacer un ejemplo con ella? Y la número 5, bueno, es quizás la más compleja de entender, pero seguramente ya la has utilizado. Y espero que la utilices bastante cuando estés haciendo ensayos en inglés o si estás haciendo un examen o algún escrito en inglés, esta la puedas utilizar. ¿Y cuál es? Bueno, es la forma pasada del will. La forma pasada del will, pero si will es futuro, ¿cómo puede ser una forma pasada? Bueno, te hago un ejemplo en español para que lo puedas entender. Por ejemplo, yo pensé que ella iba a decir que no. ¿Ok? So, el iba a decir es she will say. Pero en este caso, como lo estoy diciendo en un momento pasado, yo pensé, I thought she would say not. I thought she would say not. En este caso, como me estoy refiriendo al futuro, she'll say not, pero lo estoy diciendo en una forma pasada, como yo pensé, I thought she would say not. ¿Ok? Es la forma pasada, la forma futuro will, en pasado se convierte en would, que comúnmente lo conoces como reported speech en algunos libros de gramática. Así que estas son las 5 formas del verbo would, su pronunciación correcta y su forma gramatical, cómo se utiliza. Repasemos. Es el verbo modal would con el verbo siguiente no cambia. Su pronunciación es would y would not. Sus utilizaciones para pedir algo en algún lugar, I would have a coffee, por ejemplo. Para expresar un deseo, I would like to travel more, me gustaría viajar más. Como un condicional, algo que no sabes si va a pasar en el futuro, if I had money, I would travel a lot. La forma pasada narrativa, when I was a kid, I would study more, cuando era niño estudiaba mucho. Y finalmente, el pasado de will, como si el pasado de will, I thought she would come earlier. Yo pensé que ella iba a venir más temprano. ¿Ok? Si te gustó este video y te encantaría recibir una clase gratis, pues puedes darle clic a la campanita, suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y en tu comentario escribes deseo una clase gratis para conocer más sobre inglés.